¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues han dado a conocer noticias relacionadas precisamente con la reforma judicial, la necesaria reforma judicial, la demandada reforma judicial y la respaldada popularmente reforma judicial. Más de 100 cambios son los que alistan los diputados en el siguiente proceso. Ya está el dictamen como tal de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y vamos a platicar precisamente con mi querido Andrés Reper sobre este tema. Andrés, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Jesús. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes. Gracias. Yo de entrada te preguntaría, 100 cambios a la iniciativa del presidente López Obrador. ¿Tú crees, o más bien dicho, tú cómo valoras estos cambios? ¿Enriquecen la propuesta? ¿La limitan? ¿Cuál es la valoración que un experto como tú hace de estos 100 cambios a la iniciativa del presidente? Gracias, Jesús. Definitivamente la mejoran, aunque no he tenido oportunidad de leer el dictamen. Lo iban a subir desde hace un rato, hasta hace unos minutos que revisé, todavía no lo habían subido, pero atendí la conferencia de prensa de los señores diputados y en la cual adelantaron algunos de los cambios, que son muchos de los que no solo los habían advertido los propios miembros del Poder Judicial, sino entre otros tu servidor, que hablábamos de la complejidad de hacer un procedimiento de elección de jueces y magistrados, todo al mismo tiempo y de manera conjunta con lo de ministros, porque es un tipo de elección distinta, porque no es una elección en la que los ciudadanos puedan analizar políticas públicas u ofertas políticas o proyectos de gobierno, sino que tendrían que meterse un poco a estudiar quién es esta persona y cuáles son sus ideas respecto de la administración de justicia. El gran cambio que hemos tenido en estos 6 años es una politización y una participación muy, muy activa y muy interesada de todo el pueblo, pero eso no basta para que de repente pudiéramos tener frente a nosotros unas boletas con candidatos a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, y que pudiéramos estar como capacitados intelectualmente para entender de qué se trata esto. Con esto no quiero decir ni de lejos que la gente no pueda, simplemente que es un nuevo tipo de elección y entonces hay que dar tiempo para que la gente lo pueda conocer, pueda entender qué es lo que va a evaluar de cada uno de los candidatos a juzgadores y sobre todo dar tiempo para la instrumentación, porque es ciertamente un procedimiento complejo. Fue muy interesante darnos cuenta que ante el clamor de muchos miembros del Poder Judicial, en algunos justificados, ciertamente, en otros no tanto, de decir, oye, ¿qué va a pasar con mis derechos que yo ya, digamos, adquirí, estas prestaciones que he venido devengando si yo resulto no electo? Porque además, otro de los cambios es que si eres juzgador, tienes pase directo hasta la boleta, o sea, no tienes que formarte para ser evaluado, ni mucho menos. Tienes algo parecido a lo que en derecho los abogados conocemos como juris tantum, ¿no? O sea, te toca derecho de tanto porque tienes, tienes prioridad porque ya estabas ahí. Entonces, estos tienen pase directo a la boleta electoral, pero si no llegan a ser electos, tienen todos los derechos que adquirieron e incluso el derecho a los haberes de retiro, que es lo que aclararon esta vez. Y creo que esto los tranquilizaría mucho, sobre todo no se victimizarían tanto, porque, bueno, estaban diciendo que pues la carrera judicial, que tantos años de sacrificio, ellos piensan que son los únicos mexicanos que se sacrifican y que trabajan, pero bueno, ese es otro tema. Y otra cosa que se planeó es que la evaluación, y es muy interesante, digamos que va a haber una evaluación previa para ver quiénes pueden concursar, quienes lleguen con sus papeles para concursar, quienes cumplan los requisitos. De ahí vendrá una serie de etapas de evaluación y auscultación de los candidatos. Yo sugería, desde luego, ensayos presenciales, una serie de actividades que te permiten conocer más a los candidatos. Después de las entrevistas, ya viene la evaluación final para decidir cuáles son los mejores puntajes. Vas a tener que establecer unas rúbricas de puntuación y tener, por cierto, cada uno de los tres poderes tendrá su propio comité evaluador. O sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial designará a un comité que aplicará esta evaluación. Supongo que debe ser la misma evaluación para los tres casos. Habrá que ver el dictamen final cómo viene. Entonces, si de repente van a acudir miles de mexicanos,
yo participé en lo del INE y acudieron más de 1,500. Entonces, yo creo que aquí se multiplica porque no todo el mundo está interesado en ser consejero electoral, pero muchísimos abogados y abogades quisieran ser jueces, probablemente magistrados o incluso ministros. Entonces, puede resultar que la puntuación te entregue unos promedios altísimos, ¿no? Porque en México hay muy buenos abogados, de los despachos, de la academia. Bueno, de la academia no tanto porque son muy buenos para leer, pero no litigan, ¿no? Necesitamos gente que litiga y que sepa cómo se resuelve y se atiende un juicio, etcétera. El caso es que si llega a haber más de, se necesitan 10 por parte del Ejecutivo, que sean 5 mujeres, 5 hombres, si de repente tienes 30, vas a tener que insacularlos. Así que no pueden ellos decir, en términos de lo que se anunció en la conferencia de prensa, que es que se le está dando la vuelta a la tortilla nada más porque al final van a llegar los que proponga cada poder. No, va a haber procesos de insaculación si es que el puntaje llega a ser de más de los 10, digamos, los finalistas son más, para que lleguen al Senado, estos, digamos, este proceso de evaluación y de preselección, llega al final al Senado los 30 candidatos, 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial, 5 y 5 en cada uno de los casos. El Senado verifica que sean elegibles, pero esto es una verificación, yo le llamo así de casilla, ¿no? Trae estos papeles, trae su currículum, su título, pasó los exámenes, ¿ok? Entonces, ese número de candidatos son los que el Senado va a remitir al INE, el INE diseñará las boletas, iniciará un proceso que no es de campaña, es como de divulgación de las candidaturas, porque pues no puede estar prometido, yo te prometo que yo voy a juzgar mejor, pues no es objetivo, más bien para que se den a conocer qué tipo de personas son, cuál es su ideología, qué opinión tienen sobre temas sensibles como las minorías étnicas, las minorías de índole sexual, las personas con discapacidad, el aborto, derecha, izquierda, inversión extranjera, neoliberalismo, son cosas que necesitamos que los jueces nos digan qué opinan, porque a lo mejor si nos hubieran avisado que iba a haber jueces como su señoría Gómez Fierro, que iba a darle prioridad a las empresas extranjeras antes que a los derechos de la sociedad, bueno, se respeta esa suposición, pero a lo mejor no quisiéramos jueces así. Queremos jueces que ante todo pongan el interés del pueblo, no para atropellar derechos privados adquiridos de las empresas, sino para que se privilegie el interés común, porque finalmente pues somos un país con una vocación social y un estado de bienestar. Bueno, entonces, entre otros, esos son los cambios que vamos a poder revisar en cuanto tengamos acceso al dictamen y definitivamente creo que, respondiendo a tu pregunta, además, creo que estos cambios nutren, mejoran y enriquecen la iniciativa. Estamos hablando entonces que no hay un cheque en blanco, como por ahí se estaba comentando, o que estos mismos cambios permiten combatir lo que era, a final de cuentas, sí, un nepotismo en muchas ocasiones en el Poder Judicial, un asunto de amigos y de compadres. Claro, hace unas horas una exministra decía que esta reforma va a desalentar a los jóvenes porque se van a dar cuenta que no basta estudiar, que van a tener que concursar y someterse a votación para ser juzgadores. No, yo le contesté, no, pues seguramente lo que necesitaban era ahorita apellidarse Luna Ramos, ¿no? Porque Claro. hay un secreto a voces que en el Poder Judicial hay una gran cantidad de juzgadores de origen chiapaneco relacionados con esa familia. Entre otras cosas, uno fue magistrado de la Sala Superior, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando su hermana era ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ujú. Entonces, y creo que alguien me ha dicho que en estas investigaciones que hizo el consejero de la Judicatura Borrego hace unos años, cuando se refería a más de 65 parientes, ese era precisamente el caso, el de la familia Luna Ramos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué error comete la exministra al decir eso? Porque al contrario, los estudiantes de Derecho dirán, oye, voy a poder concursar de manera transparente, voy a poder exponerle a la gente por qué quiero ser juez, porque, bueno, someterse a calificaciones, además, en estos procesos, de los cuales también durante los foros nos dimos cuenta lo que se denunció, que nunca se publican las cualificaciones, que ha habido más de 2 ocasiones en las que esos exámenes se venden, que una vez que ganas el proceso, no necesariamente te van a escribir. Y hace unos días, un abogado que concursó
miembro del Poder Judicial, se quejó conmigo en Twitter, dice, qué chistosos, cubro los requisitos, estoy listo para el examen y me está diciendo que hay unas plazas que se van a ocupar, digamos, de dedazo, discrecionalmente. Esto lo hace la ministra presidenta, no lo hace directamente el Consejo de la Judicatura, porque ella es la que preside el Consejo y la que preside las adscripciones. Entonces, no lo dejaron concursar, que porque no había tiempo y urgía llenar esa plaza y que se la van a dar a otra persona. Dije, bueno, mira, casos como el tuyo no debe ser el único. Conozco personas que ya conozco muchos que han ganado concursos y que no son adscritos, que siguen en su escritorio de secretario, estudio y cuenta, porque no tienen estas relaciones políticas al interior del Poder Judicial. Y conozco otros casos de gente que aprueba el examen y ya está esperándolo un juzgado en donde sea, en Chetumal, en Tijuana, en Monterrey, ya esperándolo para que llegue y tome posesión de su órgano jurisdiccional. Entonces, sí, creo que ayuda mucho. Oye, Andrés, uno de los puntos que más se ha discutido, ¿qué sigue ahora? Ya está ahí, ya hay 100 cambios, ya se escuchó a la gente en los foros, ya se hizo caso en algunas recomendaciones que decían no puede ir como la mandó el presidente por esto y estas razones. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue más allá de esta reforma judicial para que se cumpla? Me parece que lo ideal, ahora sí que el ideal que tenemos todos de una mejora sustancial en la impartición de justicia. Bueno, primero, desde luego, la implementación de la reforma y la designación. Decía yo, y ya no continué con esa idea, que una vez que seas designado, si eres designado por primera vez juez, durante el primer año tendrás una evaluación doble. O sea, se va a verificar cómo estás resolviendo para ver si puedes seguir siendo juez o si te regresan a una especie de curso de formación y de perfeccionamiento de tus habilidades para que puedas seguir siéndolo, y si no lo pasas, no podrás seguir siendo juez. Con esto se evita que cualquier persona que a lo mejor le haya ido muy bien en el examen, pero a lo mejor no tenga habilidades para conducir un órgano jurisdiccional o no tenga la capacidad de estar armando pues, en la mente un mapa mental y en la computadora una estructura de las sentencias que está por emitir. Entonces, este proceso será durante el primer año. Entiendo que primero se van a elegir el primer domingo de junio de 2025 ministros y probablemente también consejeros de la judicatura, y la mitad de los puestos de magistrados, más aquellos que estén por concluir, porque se hayan jubilado, porque hayan fallecido. Se someterán todos estos distribuidos en distritos. No quiere decir que un ciudadano va a votar por 800, eso hay que aclararlo. O sea, si tú vives en Chihuahua, vas a votar por los ministros de la Corte, por los consejeros de la Judicatura, que ahora se van a llamar magistrados del Tribunal de Disciplina, y por el órgano jurisdiccional que te toque territorialmente. Si te toca un juzgado federal y da la casualidad que ese juzgado federal tiene un juez que está por jubilarse o por ratificarse, entrará a concurso. Si no, no. Y en cada zona donde estén, bueno, no va a haber publicidad en radio porque sería muy complejo. Quizá en radio se esté publicando todos los del país o por zonas, pero lo que sí vas a tener es que en internet vas a decir, bueno, los candidatos para el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo en mi ciudad, por supuesto que le va a interesar a los abogados conocerlos. Por supuesto. ¿Y quién está de candidato? Pues yo lo conozco. Oye, no, ese no puede llegar, es un tranza, lo que sea. Entonces, esta primera elección será el primer domingo de junio y hasta el año que entra, perdón, hasta 2027, de manera conjunta y concurrente con la siguiente elección de legisladores, se elegirían al resto de los juzgadores. Eso es por cuanto a la implementación de la reforma. Ahora bien, ¿qué se puede esperar de estos juzgadores? Bueno, primero se necesita que haya más recursos, pero aplicados no en prestaciones, ni en desayunos, ni cocineros, ni regalos, ni todas estas cosas. Se necesita que haya recursos públicos para que haya más órganos, para que los oficiales estén mejor preparados, para que pueda haber más abogados que trabajan. Tenemos un déficit muy grave del número de juzgadores por 100,000 habitantes. Estamos como a la mitad de lo que debiéramos estar respecto de otros países por el número de juzgadores, y eso contribuye con mucho al rezago. Pero, como siempre, la participación de la gente no debe concluir
y esta vez creo que será mucho más fácil que no sea así, no debe concluir con la elección. Tienen que revisar qué tipo de jueces hay. Y aquí va a venir una etapa que seguramente está por publicarse, porque de esto no hablaron, en qué va a consistir el trabajo del Tribunal de Disciplina. No sé si en nuestra anterior entrevista te hablé de la necesidad de que haya un procedimiento de análisis de sentencias, no para cambiar su sentido. Pues ya la sentencia es cosa juzgada, así se dice, y así quedó, pero debe haber siempre la posibilidad de revisar, oye, ¿por qué resolviste así? Pudiendo haber resuelto por digamos, la opción A, la opción B o la opción C, ¿por qué escogiste la B y por qué no me justificas por qué no escogiste la A o la C? Hay varios autores, investigadores, filósofos del derecho que tienen publicaciones que yo conozco desde hace ya 20 años, justamente, que se llaman responsabilidad judicial y discrecionalidad. O sea, todos sabemos que la ley no es una suma no es una ecuación. Entonces, y llega, la ley dice esto, el caso concreto es esto, lo sumo, los meto en una licuadora y sale la sentencia. No es así. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la sobrerepresentación, ¿no? De la supuesta sobrerepresentación, que cada quien tiene su distinta interpretación. Y hay un diputado, Sergio Gutiérrez, que muy inteligentemente dice, hay que hacer una interpretación sociológica. Hay los teóricos del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas que dicen que debe ser una interpretación teleológica, etcétera. O sea, cada quien tiene su manera de querer interpretar para que corresponda a sus intereses. Así es el derecho. Y la labor de un juez es, de manera neutral, escoger el método interpretativo. Voy a decir una palabra que tu amplio auditorio se va a reír porque suena a espacial, pero es la hermenéutica, que los que sepan de la Biblia y todos saben que es la manera y el estudio de la interpretación de la Biblia. Bueno, esto se ha llevado, ha sido una palabra útil para usarla en la ciencia del derecho, y entonces dicen, la hermenéutica jurídica es qué tipo de método de interpretación vas a escoger para resolver este asunto y por qué estás escogiendo ese y no otros. Entonces, el juez tiene una constante responsabilidad de argumentar, explicar por qué. Voy a decir esto, pero por esta y esta razón. Es lo que le llaman la motivación y es lo que constituye una falla en cualquier sentencia o acto de autoridad. Cuando no está bien justificado lo que estás haciendo, podrás invocar el artículo, el que sea, ¿no? El 16. Sí, me estás invocando un artículo, me lo estás enseñando, pero ahora explícame por qué estos hechos se adaptan a ese artículo o al revés, que es la motivación. Cuando un acto de autoridad o de juez no está bien motivado, se convierte en un acto ilegal y por eso se pueden promover amparos e impugnaciones en general. Entonces, nos queda un reto muy grande a todos de estar revisando, primero, quiénes quedaron como jueces y empezar a hacer una revisión, no de si estamos de acuerdo, porque yo puedo estar en desacuerdo con una sentencia de la Corte siempre y cuando esté bien fundamentada. O sea, como abogado dices, no, pues me dieron palo, perdí el asunto. A ver, vamos a revisar. Escogieron un método con el que no estoy de acuerdo. Pero jurídicamente, ya, a lo mejor les dices que lo que pasa es que tienen intereses, lo que sea, pero está construido con técnica jurídica, es defendible. El problema es cuando toman decisiones y revisas cómo las justificaron y te encuentras con justificaciones absurdas, con justificaciones defectuosas. Entre otras, cuando decidieron prolongar el cargo de los magistrados electorales ilegalmente, habían sido electos para 3 años, se hicieron ponerlos para 7, y rindieron 2 veces protesta en el Senado en 15 días, se impugnó y la Corte, su conclusión fue, es que es para un mejor desempeño, ¿no? Pues eso también querían con Saldívar y ya no les gustó tanto, ¿verdad? Que durara 2 años más. También la propia Corte, el propio ministro, y se lo dije en el foro de Chiapas, el ministro Lainez, cuando revisa el plan B, su conclusión es que tiene que suspenderlo en lo que se llega al estudio de toda la ley porque está en peligro la democracia. Esa es su justificación. O sea, qué frase tan ambigua, tan oscura, tan falta de explicación, es que está en peligro. ¿De dónde? ¿Por qué está en peligro la democracia? Pues ya vimos que la democracia no estuvo en peligro, más bien, ahora sí se aplicó, o sea, por no haberlo cambiado, estaríamos a punto de que las decisiones democráticas
no se pudieran lograr en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque ese método que decidieron que prevaleciera es el que ahora los tiene en una minoría histórica. Y la 4T y Morena no tiene la culpa, ni el PT ni el Verde, de que nos vayamos a llevar en total más de 365 diputados, porque ellos no quisieron que esas disposiciones cambiaran, ¿no? Es como, Claro. el karma es feo. Oye, Andrés, finalmente, el tema del paro en el Poder Judicial, ¿cómo valoras, cómo ves este tema en donde, bueno, el sindicato todavía no se pronuncia como tal? Hay por ahí incluso denuncias de que algunos jueces están amenazando a trabajadores para que se sumen a este paro, pero en general, ¿cómo ves este paro? ¿Una medida desesperada? ¿Quién podría mover los hilos en un momento dado? ¿Cómo entendemos este paro que están llamando los supuestos trabajadores? Voy a dar una respuesta en dos vertientes. Primero, mi respuesta como ciudadano está perfecto. Consideran que sus intereses y sus derechos están afectados. Estoy de acuerdo con que se organicen, aunque parezca arbitraria esa decisión. Ellos pues, pueden estar mal informados y pensar que es un acto arbitrario y que hagan un paro. Me parece que es su derecho. Yo jamás lo sancionaría. No estoy de Claro, acuerdo con lo que dijo el senador Monreal, que estarían cometiendo delitos, porque en estos momentos no estás llegando a este tipo de extremos. O sea, no se trata de aplicar la ley con la espada. Está diciendo, a ver, estamos llegando, somos una democracia, tiene que haber tolerancia, están en desacuerdo, hay que escuchar. Esta parte la entiendo. Ahora me quito la cachucha de ciudadano y me pongo la cachucha de analista coyuntural de la izquierda y digo, bueno, desde luego está metida la ministra presidenta, porque esta gente son como soldaditos, o sea, no son libres, ellos hacen lo que les manden. Y por eso hoy fueron a agredir otra vez a la ministra Lenia Batres en Puebla. Y esta vez ya subió de tono, o sea, ya hubo empellones y todo esto, miembros del Poder Judicial, creo que también local, en contra de los que estaban organizando el foro y en contra de la propia ministra. Entonces, esta es una manera pues, muy cavernícola de hacer política y eso demuestra su verdadero talante democrático, que es inexistente, es más bien autoritario, es un talante de despotismo ilustrado, de no se metan con nosotros, tú qué, tú además eres hermana de Martí Batres, o sea, es como una descalificación ad hominem. La propuesta no viene de la ministra, viene del presidente de la República, está apoyada por 36 millones de votos y desquitan su coraje con la ministra Batres. Entonces, creo que es una táctica muy equivocada. Yo, siendo un poco sarcástico, les digo, adelante, salgan a las calles y demuestren que lo que menos tienen es respeto por la voluntad popular, respeto por el mandato constitucional del 39 y respeto por la justicia, porque si están decidiendo no impartir justicia por hacer su rabieta, pues entonces están demostrando que realmente la justicia no es tu prioridad. Realmente lo que les importa es la quincena y sus intereses de cómo van a quedar y si les van a quitar la prestación del Día del Padre, porque deberían de leer las prestaciones que tienen, del Día del Padre, del Día de la Madre, de los seguros de gastos médicos particulares, de los descuentos para los lentes. O sea, es una serie de privilegios, y no lo digo, o sea, ellos no son culpables, pero algo que solamente tienen unos y no tienen los demás, no es un derecho, es un privilegio. Y no es del sindicato, es de los trabajadores de confianza, o sea, me refiero a oficiales, actuarios, secretarios, jueces y magistrados. Entonces, yo le digo, adelante, que nadie los censure, también lo dijo el presidente, que nadie los censure, que salgan a la calle, y pues nos están ayudando porque nos están evidenciando que efectivamente lo que no quieren perder son privilegios y que ponen en primer lugar sus privilegios y en segundo lugar su cometido constitucional, que es es el más alto, es impartir justicia a los mexicanos, ¿no? Mi querido Andrés Reper, de verdad siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias de que estés aquí con nuestra comunidad. Es un gusto y un honor, como te lo digo, eres un periodista que se enfoca en los temas sociales y ayudas mucho a que la población estemos debidamente enterada en esta clave de sociedad transformante que estamos todos constituyendo en días como los históricos, emotivos, repetibles que hemos vivido en las últimas 48 horas.
Entonces creo que pues, es histórico lo que estamos viviendo, somos parte de esta transformación y yo te agradezco que seas un divulgador de estos temas.